Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar una historia de las sociedades islámicas. Una historia de las sociedades islámicas. Originalmente esta obra apareció en 1988 y se debe a la autoría del autor Ira Lapidus. Ira Lapidus es un profesor emérito de historia en la Universidad de California, Berkeley. En 1988 aparece esta obra que vamos a consultar. El autor ya había tenido algunos antecedentes en esta materia. Por ejemplo, un suplemento aparecido en 1970 con el título Historia del Islam. Historia del Islam. También en el año de 1984 apareció su libro Movimientos Islámicos Contemporáneos, su perspectiva histórica. Movimientos Islámicos Contemporáneos, su perspectiva histórica. Finalmente, en 1988 aparece El Islam, la política y los movimientos sociales. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra que lleva por título Una historia de las sociedades islámicas? Vamos a encontrarnos con una concepción general coherente de la historia del Islam, también con las enseñanzas del profeta Mahoma y con los contenidos tan importantes e influyentes de el Corán. Vamos a comenzar entonces con lo siguiente. Dice Ira Lapidus: debido a todas sus variaciones, el Islam constituye una de las grandes familias espirituales del género humano. Debido a todas sus variaciones, el Islam constituye una de las grandes familias espirituales del género humano. La historia del conjunto de las sociedades puede ser presentada en términos de sus sistemas institucionales. La historia, particularmente de las sociedades islámicas, puede ser enseñada en términos de 4 instituciones básicas, a saber, la familiar, donde está incluida la parte tribal, la parte étnica, etc. En segundo lugar, la institución económica. En tercer lugar, la institución cultural y religiosa. Y finalmente, una cuarta institución que tiene que ver con la política. Los patrones institucionales característicos de las sociedades islámicas tuvieron su origen en la antigua Mesopotamia hacia el tercer milenio antes de Cristo. Existe un paradigma islámico del mundo del Medio Oriente. Desde el siglo VII hasta el siglo XIX de nuestra era, el Islam se convirtió en la religión de los pueblos en el Medio Oriente. Ese Medio Oriente arábigo ocupó también el interior de Asia y de China, la India, el sudeste asiático, África y los Balcanes. Las fuerzas que conducen a la creación de los estados nacionales para la modernización de la agricultura, la industrialización, para los mayores cambios en la estructura de clases, así como para la aceptación de lo nacionalista secular y otras modernas ideologías. En el curso de estas transformaciones del pensamiento islámico y las instituciones públicas islámicas que han sido radicalmente alteradas. Se trata, dice Lapidus, de un intento por desarrollar un método comparativo para determinar el papel
que desempeñan las creencias islámicas. Dichas sociedades islámicas están construidas sobre las instituciones. Dichas instituciones están sujetas a una variación interna, con relaciones entre ellas y a través del tiempo. Podemos ser capaces de comprender por qué las sociedades islámicas son similares en la forma general y aún difieren bastante en sus cualidades específicas. En las sociedades musulmanas, las formas básicas de la producción económica y el cambio fueron establecidos en la era pre-islámica. Los modos fundamentales de la producción económica y el cambio fueron básicamente inalterados hasta la era moderna. Las transformaciones económicas y tecnológicas no fueron, por tanto, orígenes primarios de la variación política y cultural, o los cambios en la estructura de clase y la organización social. También en los siglos XIX y XX, cuando el capitalismo europeo y los profundos cambios económicos y tecnológicos han influido en las sociedades islámicas, económicamente, las clases derivadas, tales como las de los comerciantes y los proletariados, fueron débilmente desarrollados en los países del Islam, y las élites políticas y las religiosas, las instituciones y los valores culturales jugaron un papel predominante en el desarrollo de dichas sociedades. Reafirmar la importancia del Islam en la construcción contemporánea de las sociedades musulmanas, de las que, extendidas ampliamente en el mundo, comparten una herencia común y los elementos de una identidad común. Damas y caballeros, estamos leyendo una historia de las sociedades islámicas del autor Ira Lapidus, un texto aparecido originalmente en 1988. Estamos consultando la edición de 2002. Continuamos. En una fase posterior de su desarrollo, la cultura islámica del Medio Oriente fue conducida por los conquistadores, los misioneros y los comerciantes a otras partes del mundo, donde las instituciones islámicas nuevamente interactuaron con lo local para construir nuevos grupos de sociedades distintas y al mismo tiempo relacionadas entre sí. Los movimientos de tipo Salafior Wahhabi, los cuales mostraron un retorno a las enseñanzas del Sagrado Corán y el profeta Mahoma, fueron sumamente influyentes. Por otra parte, existe una continua importancia de secularización. Existe también la formación de los híbridos modernistas islamitas, la maduración de las nuevas y más complejas identidades nacionales islámicas, así como el surgimiento de la identidad global musulmana. Ahora Lapidus nos dice en una introducción, la cual ha titulado Las sociedades del Medio Oriente antes del advenimiento del Islam. Las sociedades del Medio Oriente antes del advenimiento del Islam. La civilización del Islam, aunque nació en la Meca, también tuvo a sus progenitores en Palestina, Babilonia y Persépolis. Con respecto a las ideas religiosas, la más importante y temprana manifestación fue el surgimiento de la ciudad-estado en la antigua Mesopotamia, esto es, desde los años 3500 a 2400 a.C. Los sumerios, el pueblo del sur de Irak, creían que las tierras que habitaban eran propiedad de los dioses
y que su deber principal era, por tanto, la construcción de un gran templo para adorar a las fuerzas del universo. Ira-Lapidus, con respecto a los imperios antiguos, nos dice: a principios del año 2400 a.C., las ciudades-templos de Mesopotamia fueron reemplazados por las nuevas instituciones unificadas. La monarquía en la antigua Mesopotamia emanaba desde dos fuentes principales. Por un lado, las casas de los guerreros y por el otro, los señores de la guerra, provenientes de las antiguas ciudades sumerias y los pueblos tribales de Mesopotamia del norte. Hacia alrededor del año 2400 a.C., también Sargón de Akkad, el jefe de los pueblos pastores de Mesopotamia en el norte, fundó el primero de los imperios del mundo. Desde Sargón a Hammurabi, el gran legislador, con una influencia importante en 1750 a.C., los imperios de Mesopotamia surgieron y cayeron, cada uno a través de una cierta vida breve, reforzando las instituciones de la monarquía y de los regímenes multicitadinos. Los reyes usurparon la autoridad de los sacerdotes y se convirtieron en los líderes sirvientes de los dioses. Se adjudicaron las funciones sacerdotales de mediadores entre los dioses y el pueblo. Además, en las concepciones del Medio Oriente, la monarquía fue justificada como la manifestación de un plan divino para el ordenamiento de las sociedades humanas. Por consiguiente, sacralizaron el poder político, también como la comunidad religiosa. Se convirtieron así en un vehículo para la unificación de los pueblos disgregados. Los templos fueron reducidos a una suerte de engranajes de la gran maquinaria imperial, en tanto que los sacerdotes perdieron su autoridad judicial y política. El despliegue de los mercados y la introducción hacia los siglos VII y VI a.C., la introducción de la moneda como un medio de intercambio transformó las estructuras económicas del mundo antiguo. Damas y caballeros, estamos leyendo el libro de Ira-Lapidus, profesor emérito de historia en la Universidad de Berkeley, en California. Una historia de las sociedades islámicas. Estamos consultando la segunda edición de 2002. Los imperios antiguos, por tanto, no fueron solo agencias políticas, sino también proveyeron las bases culturales, religiosas y legales de la sociedad. En tanto que, en la religión, fueron los imperios una fuerza poderosa para la integración cultural de las civilizaciones del Medio Oriente. La monarquía o el reino fue pensado como una institución divina, en tanto que el rey fue un agente seleccionado por mandato también divino. El rey sostuvo mágicamente el orden del universo frente al caos. Estamos hablando de una cultura cosmopolita y, en suma, de una herencia compartida, tanto de leyes, lenguaje, escrituras y una identidad social. Continuamos con la lectura de Ira-Lapidus, una historia de las sociedades islámicas. Desde Sargón a Hammurabi, los imperios del Medio Oriente estuvieron circunscritos a Mesopotamia. No obstante, después lo fueron por los hititas, casitas y otros imperios bárbaros a través de Mesopotamia, Anatolia e Irán. Todo esto en una red de colaboración común. El imperio de Asiria,
desde 911 a 612 a.C. El imperio de Asiria, de 911 a 612 a.C., a través de Irán, y durante algún tiempo Egipto en una suerte de estado particular. El imperio acaeménido, del 550 al 331 a.C., incorporó a Irán oriental y consolidó así al primer imperio universal del Medio Oriente. Con la destrucción del imperio acaeménida por parte de Alejandro el Grande, Alejandro el Conquistador, el Medio Oriente fue dividido a su vez en dos imperios, Irak e Irán, tan distantes y extendidos hasta el río Oxo. Perteneció a los persas o imperios orientales, es decir, al imperio partiano y su sucesor, el imperio sasaniano. El imperio partiano de 226 a.C. a 234 después de Cristo, mientras que el imperio sucesor, llamado Sasasiano, del año 234 al 634. En el oeste de los estados sucesores del imperio de Alejandro, se volvieron parte del imperio romano. El último imperio romano fue llamado Imperio Bizantino. Gobernó Europa del Sur, los Balcanes, Anatolia, el norte de Siria, partes de Mesopotamia, Egipto y África del Norte. La religión y la sociedad antes del Islam, nos dice el historiador Lapidus. Con respecto a este tópico, la religión y la sociedad antes del Islam. El desarrollo de los imperios más amplios fue paralelo a la transformación de las religiones. Los dioses de los pueblos del Medio Oriente fueron, en los tiempos antiguos, los dioses de las familias, las tribus, las villas y las ciudades. Los dioses de los imperios, los dioses de los pueblos dominantes, los dioses de los conquistadores, viajeros, comerciantes y sacerdotes, cuyas actividades no estaban circunscritas a una localidad específica, llegaron a ser adorados esos dioses en una área muy extensa. La tendencia hacia el sincretismo y la unificación fue expresado también por la concepción de un panteón y una jerarquía de dioses, los cuales permitieron a los diferentes pueblos compartir el mismo universo, mientras que preservaban sus cultos locales y las formas de adoración. Se trata, por tanto, de la adoración al Dios de todo el universo y de todo el género humano, del Dios único que fue anunciado primero por los profetas del antiguo Israel y después, en el siglo VI a.C., por el profeta iraní Zoroastro. La cristiandad y el Islam posterior enseñaron también la unidad de Dios, la universalidad de su influencia y la obligación de todo el género humano para reconocer su gloria. Algunos imperios de Irak y todos los de Irán se adhirieron a la religión del zoroastrismo, incluyendo sus versiones más heréticas, principalmente el maniqueísmo y el mazdaísmo. Finalmente nos dice Ira Lapidus: la iglesia copta fue la iglesia de Egipto, la iglesia jacobita fue de Siria, la iglesia nestoriana prevaleció en Irak. La iglesia de Armenia hizo lo propio en su espacio geográfico, en tanto que la población de Anatolia y de los Balcanes se adhirió en lo fundamental a la iglesia ortodoxa griega. Numerosas comunidades judías
y algunos enclaves paganos estuvieron dispersos alrededor de esta área. Damas y caballeros, como pueden escuchar, estamos asistiendo a la lectura de un libro maravilloso, una historia de las sociedades islámicas. Este libro fue escrito originalmente en 1988 por el autor e historiador Ira Lapidus. Estamos consultando la segunda edición de 2002. Esperando que este material sea de su agrado, que estimule a la lectura de esta fuente histórica. Es muy importante conocer a las sociedades islámicas y particularmente a toda la aportación que ha hecho la geografía del Medio Oriente. Son civilizaciones que muchas veces han sido tergiversadas en sus ideas, se han difundido de manera velada, o bien se encuentra toda la historia plagada de anomalías, lagunas y de falsedades. Por eso es menester ir directamente a los textos que los especialistas nos han estado compartiendo a lo largo de las décadas, como es el caso de Ira Lapidus, y también pues tomar en cuenta, por ejemplo, hoy en día las aportaciones del Sheikh Komi, este teólogo iraní, que se ha ocupado de difundir el Corán, el Islam, las enseñanzas del gran profeta Mahoma y desde luego la voluntad de Dios sobre la tierra y sobre el universo. Nosotros estamos haciendo un acercamiento preliminar a esta obra voluminosa, una obra erudita que vale mucho la pena precisamente para devolver la dignidad, el poderío cultural y espiritual a estas sociedades islámicas que son muy plurales, muy diversas y que, como ya hemos escuchado, se remontan prácticamente a los tiempos antiguos de Mesopotamia. De esta manera, damas y caballeros, estamos llegando al final de esta aportación. Muchas gracias por su preferencia. Estamos concluyendo en la Sinfonía del Pensamiento la presentación de este texto, una historia de las sociedades islámicas. Estamos apenas en la parte inicial. Posteriormente habremos de continuar con más elementos, con más trabajos que se han hecho a este respecto. Por lo pronto baste con lo dicho. Muchas gracias por su atención.